Muy buenas noches. Mi nombre es Julius de Tarso, mejor conocido como Fariseíto. Bienvenidos a este tu programa, Lo que no sabías de la iglesia. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Una vez más, es un placer estar con ustedes. Hola, Julius, ¿cómo estás, Julius? Hola, Pastor Juan Carlos. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien, la verdad es que muy excelente. Después de tener una gira artística, anduvimos por Florida, Miami, pero ya estamos de regreso. ¿Cómo ves, mi estimadísimo Julius? Muy bien. Qué gusto. ¿Qué me trajiste? No te traje nada, ¿Cómo pero crees? bueno, te traje, ¿sabes qué te traje, ¿Qué me Julius? trajiste? Una invitación. El, Ahora, el próximo el próximo Megacine estás invitado a ir a Megacine. así que chiste. Yo quería unos tenis. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, está bien, no te preguntaré de qué marca porque no nos están pagando comerciales, pero entonces te traeré unos buenos, unos buchones como para que los pruebes. Yo sé que te van a gustar. Te- Bueno, Muy bien. ¿Qué tal te han tratado por acá? pues ahorita vengo del mandado, ¿tú crees? Ok, ¿no le tocaba esa tarea a este Nacho? No, ese Nacho es una locura. Ni siquiera está ahorita aquí. ¿Cómo podrías creerlo? Es que a lo mejor creo que se le pegaron las cobijas y Ha de de estar en plano. el baño. No inventes. Bueno, quiero hablarte de algo del llamado. Sabes, el llamado es muy importante para cada uno de nosotros como cristianos y para la gente que no es cristiana. El llamado tiene que ver mucho con de que Dios nos escogió antes de la fundación de la tierra y que deberíamos de saber que todos tenemos un llamado. ¿Llamado a qué? Preguntaría la gente. Pues todos fuimos llamados a servir. La palabra de Dios dice que todos fuimos llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Por qué dice que pocos son los escogidos? Porque la verdad, muy pocos han sido obedientes a servirle a Dios. Y uno preguntará, ¿y por qué servirle a Dios? ¿Por qué es importante esta parte de servirle a Dios? Ya que en la palabra de Dios dice que si nosotros nos enfocamos en el llamado y en servirle a Dios, Él nos va a conceder todo lo que necesitemos para poder funcionar en esta tierra, en esta vida. ¿Funcionar a qué? Bueno, es que todos tenemos necesidades. Tenemos necesidades de trabajo, de salud, de bienestar, de paz, de protección. Y Dios prometió darnos todo eso a nosotros, que fuimos llamados para ejercer el santo ministerio. ¿Cómo ves, Julius? Sí, claro. Estoy muy de acuerdo. Sí, entonces, Julius, la verdad es que toda la gente que va a la congregación debería de enfocarse precisamente en qué fue llamado a hacer. No solamente fuimos convocados para asistir a una congregación sin hacer nada. Mucha gente dice, bueno, es que yo estoy viviendo aquí en esta tierra porque sé que tengo que nacer, tengo que crecer, tengo que estudiar, tengo que reproducirme, tengo que casarme, tengo que multiplicarme. Y la verdad es que ese no es el fin de todo ser humano. Todos tenemos un propósito, todos tenemos un llamado. ¿No crees, Julius? Sí, claro, pero ¿crees que muchos no lo entienden como tal? ¿Les cuesta mucho trabajo o simplemente no, no quieren entender? Porque, ¿sabes qué? Siento que les cuesta mucho trabajo cambiar su forma de pensar. Sí, muy de acuerdo. ¿Sabes? Eh, la misma Biblia dice que todos nos llamaron, fuimos llamados para tener un cambio de mente. Y es cierto, de repente no queremos cambiar nuestra mentalidad porque nuestra mentalidad está enfocada solamente a sobresalir, a sobrevivir, superarse personalmente, sin importar la gente que nos rodea. En este caso, tú eres un ejemplo para tus hijos, eres un ejemplo para tu esposa, ¿sí? Pero tú entiendes que tienes ese llamado. Así es. Pero ese llamado no es solo para tu familia, sino que hay un llamado más grande. Tu familia es tu principal ministerio, tu principal iglesia, si así lo puedes entender, pero también hay gente que te rodea, tus amigos, tus conocidos, compañeros de trabajo. Imagínate, ese Nacho tiene que aprender y entender que Jesucristo vino a salvarlo, ¿no crees? Sí, claro. Tú Pero fíjate, también, te voy a decir algo. Antes no entendía ese punto como lo acabas de decir. ¿ok? Yo creía que lo primero que tenía que hacer es ayudar a la gente de afuera y no a la gente de adentro, en este caso, mi familia.
Ok, En este caso a Nacho también. ok, ok. ¿Por qué? Porque pensaba que la obra tenía que empezar desde afuera y no desde adentro, incluso desde aquí. De acuerdo, desde tu corazoncito. ¿Y tienes corazón? Sí, claro. En serio, porque yo cuando te conocí eras una persona muy seca, muy seria. De hecho, no te gustan los abrazos. No sé si ya te gustan los abrazos. No me gusta el contacto físico. No, nada de eso. Pero yo creo que sí te puedo dar un abrazo, ¿no, No, Julius? ¿En serio? sí, ¿No te puedo dar un no, abrazo? Dios mío, está bien. Terminaremos con un abrazo este programa, no, aunque no quieras. no. Bueno, entonces, hablando del llamado, todos deberíamos de conocer nuestro llamado. Fíjate que en el ámbito laboral, si nosotros hacemos, si somos fieles en el trabajo, si somos responsables en la hora de llegada, somos honestos, siempre Dios va a abrir puertas porque tenemos un llamado, tenemos una dirección hacia dónde ir. Si alguien que conoce a Dios no es así, debería de corregir y tener ese cambio en la mente, porque hay una gran responsabilidad para con nosotros. Ayer estábamos hablando acerca de un tema maravilloso. La iglesia es un ente en donde Dios se mueve y el mundo está necesitando de una iglesia en donde Dios se mueve, una iglesia que abraza, una iglesia que se relaciona con la gente para llevarla a perdonar, a ser perdonada por Dios. Entonces, nosotros como iglesia debemos de entender esa parte, ¿no crees? Sí. Tú, fíjate, ¿has tenido contacto con gente que no es cristiana? Sí, claro. Creo que en todo momento. ¿Y qué notas de diferencia de gente que es cristiana y de gente que no es cristiana? En su forma de hablar, ¿qué es lo que dicen? Pues que, por ejemplo, unos se expresan de diferente manera en el hecho de incluso las creencias. Que unos creen que vamos a suponer, ¿no? Por las estrellas, ¿no? Ah, ok, Que, que por las estrellas te pueden dar ciertas cosas y ya. Y ok, por otro lado, los cristianos que obviamente creen en Dios, creen en el Espíritu Santo. ok, muy de acuerdo. Sabes, de repente hay gente que está buscando soluciones a sus problemas, pero no se acercan al verdadero que tiene la solución a sus problemas. Yo tenía muchos problemas antes de conocer a Dios. Tenía problemas también con alcohol, con cigarro. Y cuando yo me acerco a Dios, se solucionan mis problemas porque el que yo pudiera optar a consumir estas cosas no era porque era moda, sino porque había un vacío en mi mente y en mi corazón que quería llenarlo con esas cosas. Cuando conozco a Dios, lleno esas partes y entiendo que hay una cosa más grande y superior en la que me tengo que enfocar y no solamente a sentirme mejor yo. Hay mucha gente que tiene depresión, que tiene crisis de ansiedad y todo ese tipo de cosas, pero en realidad no es el problema de solucionar eso, sino que hay una fuente que necesita ser tratada para que no llegue al resultado de la ansiedad y ese tipo de cosas, porque son emocionales. Entonces, yo creo que la gente debería de buscar a Dios y tú deberías de buscar a Dios. No es tristeza, no es amargura, no es resentimiento, pero esos fueron causados por alguna cosa dentro de tu corazón. Busca a Dios, realmente vas a entender esta parte. Ahorita que regresemos de estos cortes comerciales, quiero que salgamos. ¿Te acuerdas que íbamos a salir del estudio? Ajá. Bueno, nos salimos del estudio y tuve algunas entrevistas afuera, entonces quiero presentarles a esta hermosa persona que aparecerá en los cortes, después de estos cortes comerciales. ¿Qué te parece a mí, Julius? Me encanta la idea. Bueno, manda cortes comerciales, Julius. Vámonos a me traba la lengua. Va. Vámonos a cortes comerciales. De acuerdo, vámonos a cortes comerciales.
¿Cómo están, amada audiencia de su maravilloso programa Lo que no sabías de la Iglesia? Pastor Juan Carlos. Hoy tendremos una conversación con profeta Julie Betancourt, profeta muy amada de Bolivia, a la cual le llaman Madre de Bolivia. Gracias a Dios por su lindo y hermoso ministerio que ella tiene. Ella está pastoreando Comunidad de Fe que se encuentra en Cochabamba. Así que tendremos una conversación muy amena con ella. Así que esperemos que llegue al estudio y aquí los estamos esperando. Así que vete por un cafecito, sírvete un tecito, acomódate en la sala de tu hogar y vamos hasta allá con ella. Hola mi amada audiencia, ¿cómo están? Buenas tardes. Lo prometido es deuda. Tengo conmigo el enorme placer de presentarles a profeta Julie Betancourt. Profeta Julie Betancourt. Hola, bendiciones, qué honor y privilegio para mí estar con ustedes. Un abrazo a la audiencia que está detrás en esas pantallas, un fuerte abrazo a la distancia y qué bueno que están aquí. Sí, la verdad es que me llena de orgullo, de placer y felicidad el poder estar con tan hermosa mujer, tan grande ministerio, mamá. Le abrazamos, la verdad es que la queremos mucho y la audiencia, la Iglesia de México la quiere mucho, la ama mucho. Y bueno, ¿qué decir de Bolivia? ¿Qué decir de la gente? ¿Qué decir de la Iglesia Comunidad de Fe Bolivia? Me imagino que la ama demasiado. Y cuéntenos un poquito cómo ha sido su desarrollo dentro de la congregación Comunidad de Fe Bolivia. Porque, según recuerdo yo, no tenía ese nombre. Cuéntenos un poquito de la gente de esta hermosa congregación. Sí, bueno, también quiero decirles que de igual manera amo a Comunidad de Fe, Tizayuca, Ecatepec. Son una familia que amo mucho, que están en mi corazón y en mis oraciones. Así que les mando un fuerte abrazo a la distancia. Quiero decir que, bueno, Comunidad de Fe Bolivia tiene ese nombre hace 3 años. Tenemos 16 años de ministerio, o sea, como iglesia. Y en el principio fue una revelación que Dios le dio a mi esposo, el nombre de la iglesia en el inicio del 2010. Okay. Dios le dijo a él que se iba a llamar Centro de Fe. ¿Por qué? Porque íbamos a inyectar fe a su pueblo. Okay. Entonces, después de eso, hace 3 años atrás, en obediencia a la voz de un profeta que dijo que tenemos que llamarnos igual que el apellido de nuestro padre, Okay. o el nombre de nuestro padre, pues estamos bajo la cobertura del apóstol Germán Dávila de Comunidad de Fe Ministries en Miami. Así es de que en obediencia nosotros cambiamos el nombre a Comunidad de Fe y ahora Comunidad de Fe Bolivia. Sí, muy de acuerdo. ¿Sabe qué, profeta? ¿Qué tan importante es esta parte de entrar dentro de la comunicación del Espíritu acerca de una visión no solamente particular, sino una visión global? Porque yo entiendo que todo estaba dentro de los planes de Dios. CDF, Centro de Fe, Comunidad de Fe, todo estaba planeado por Dios. Exacto. ¿Está de acuerdo, no? Sí, claro. Entonces, en nuestra vida todo tiene que ver con la palabra profética porque cuéntenos un poquito más acerca de ese ministerio profético que usted preside. Bien, empezando con eso que dijiste de CDF, cuando yo le dije a mi hijo tenemos que cambiar el nombre, él me dijo, yo sabía que tú lo ibas a hacer porque eres obediente. Y algo muy clave en mi vida personal y en mi ministerio es una palabra que yo siempre digo y enseño a mis hijos, y es: en mi obediencia está mi bendición. Claro. Entonces, lo importante de ser obediente en el reino, eso nos trae bendición. El hecho también de estar sometidos debajo de alguien es muy importante, porque yo siempre digo que los llaneros solitarios en el reino no existen. Necesitamos tener a alguien a quien darle cuentas arriba de nosotros, y eso también trae expansión. Entonces, Dios me dio
El llamado profético desde mis 13 años. ¡Wow! Desde esa edad yo sabía que era una profeta. A mis 12 recibí a Jesús y a los 13 un profeta me dijo que mi llamado era profético, y a partir de ahí empecé a buscar cómo ser entrenada. Cuando escuché eso dije, llego a mis 18 años, ya puedo irme de la casa y ya puedo ir y buscar dónde ser entrenada. Y a los 18 años Dios me preparó una escuela muy especial en Guatemala, en la cual fui entrenada. Entonces, también tengo bien claro que aunque Dios te dé el llamado, sin entrenamiento no hay llamado. Me quiero detener un poquito ahí, profeta, porque sabe, se ha levantado un oleaje, no ahorita en este tiempo, sino desde tiempos antiguos, donde llegaba un ministro, pues ya sea apóstol, sea profeta, y le declaraba una palabra a uno de los congregantes, ¿no? Y de alguna manera confirmaba ese llamado. Hablemos de pastor, de profeta, de evangelista, de apóstol. E inmediatamente querían ejercer en el oficio, pero les faltaba esa parte, el entrenamiento. El entrenamiento es muy importante, ¿cierto? Sí, y en eso el llamado tú lo tienes desde el vientre de tu madre, porque eso es lo que dice Jeremías. Desde el vientre de tu madre Él te escogió, Él ya te había creado y después te hizo nacer. Él ya te había dado el llamado y luego te hizo nacer. Eso es importante, el llamado lo da Dios, pero la importancia de tener un padre ministerial que pueda reconocer el llamado en tu vida. Entonces es importante que haya un papá que lo identifique. Y yo recuerdo de que desde los 13 años me dijeron que yo era profeta, pero no fue hasta el 2019 que mi padre ministerial me ungió como profeta. Pero previo a eso, yo ya había tomado 2 escuelas de entrenamiento en Guatemala y en Costa Rica. Ok, en Guatemala estuvo, ¿cómo se llama la escuela? ¿Cómo se llamó? Ministerio Cebrón de Guatemala. Ok, ¿y en Costa Rica? Sí, se llama RIPE, Red Internacional de Profetas Emergentes. ¡Wow! Que dirige el profeta Pablo Chávez. Pablo Chávez. Entonces, digo, el entrenamiento es muy importante. Usted no se aceleró a oficiar en el oficio del profeta, sino que se sometió, 1, a la dirección ministerial, 2, a la dirección de un maestro, y 3, en obediencia, ¿no?, al Espíritu Santo para poder empezar a ejercer el don. Porque algo que me encanta de usted que comentó cuando fue de visita a México, cuando las emociones se meten a lo profético se contamina, ¿cierto? Se anula. Sí. Cuéntenos un poquito de eso, ¿por qué? Cuando eres entrenado, entonces pasas una escuela y esa escuela te entrena para cómo poder desarrollar el ministerio. Y una parte clave en el entrenamiento es que un profeta no puede tener sus emociones adelante, porque cuando sus emociones salen, lo profético se anula. Y es muy importante eso. Otra cosa importante es formar el carácter, porque hay muchas personas que lo que edifican con el don, con el carácter lo destruyen, y por eso es muy importante ser entrenados. Sí, iglesia, en verdad, usted, como dijo profeta Yuli Betancourt, tiene un llamado desde antes que estuviera en el vientre de su mamá. El punto es que si no se mete, hay otra cosa importante. Usted no puede también ser un cristiano solitario. Si tiene que integrar una familia congregacional, esa familia congregacional tiene que estar sujeto a una paternidad ministerial para que usted crezca en un vientre sano. Porque usted no puede crecer solamente de papas y refresco, sino que tiene que tener un alimento espiritual para su desarrollo, para su crecimiento, para su madurez, para que después entienda cuál es el llamado. Amada audiencia, vámonos a unos cortes comerciales y regresamos porque quiero seguir platicando con profeta Yuli Betancourt. Gracias. Regresamos.
Estamos de regreso. Es un placer aquí estar disfrutando de esta hermosa tarde, esta hermosa noche con Profeta Julie Betancourt. Hablábamos acerca de que usted ya tiene el llamado, solamente que tiene que ordenar su posición. Sin posición no va a tener posesión de este don que Dios le está ministrando, de este don que Dios le está dando para que usted ejerza para el servicio del pueblo de Dios. Porque su don profético, su don ministerial, su don pastoral, su don apostólico no es para uso exclusivo de usted, sino es para uso del pueblo, y no de cualquier pueblo, del pueblo de Dios. Entonces hemos tenido un evento maravilloso que acaba de ocurrir ahorita en junio y se llama Megasim. Este Megasim es un evento que se hace para los ministros de la red de pastores, profetas, apóstoles de todo el mundo, a la cual pertenece Profeta Julie Betancourt. Entonces, ¿qué impresiones tiene de este maravilloso evento, Profeta? Bueno, maravillosos. Primero doy gracias a Dios por tener una casa ministerial en la cual nos sentimos seguros cada vez que llegamos. Claro. Y también tener un padre ministerial que pues ora por ti, cuida de ti, y parte de ese cuidado es darnos este entrenamiento una vez al año a través de la escuela en Megasim. Entonces este año fue totalmente profético. Hemos sido impactados por el poder de Dios, de ver dos dones maravillosos proféticos que Él trajo, claro, que yo podría llamarles que son videntes en el reino. Wow. El vidente es el más alto nivel de lo profético. Okay. Entonces, los dos que tuvimos aquí fueron videntes, muy certeros, muy impresionadas del don en la vida de la profeta Esther y el profeta Ángel. Sí, muy de acuerdo. Después de haber experimentado, tenido la experiencia de este Megasim, ¿qué nota de diferente a los otros Megasim? Bueno, este nos trajo un sacudón. Un sacudimiento, nos sacudió sí. Desde la cabeza, y sabemos que todo lo que pasa en la cabeza va a pasar en el resto del cuerpo. Esa es la importancia de tener una cabeza, y creo que este año Dios movió a poder traer expansión y cambios. Entonces eso viene sobre la cabeza, viene sobre el resto del cuerpo también. Así que por eso trae cambios que nunca hubiéramos creído que íbamos a ver, pero vienen. Y sé que mi padre espiritual es obediente a la voz de Dios. Así que lo que encuentro en este Megasim de diferente es cambios y expansión. Sí, muy de acuerdo. Como dijo bien, uno se siente seguro cuando llega a la casa matriz, a la casa grande, por decirlo así, y se siente la cobertura del Espíritu, y se siente que el Espíritu va a hablar, que va a dirigir. Hay algo importante, una impresión que la que yo puedo compartir con ustedes, profeta, es que esta parte de lo profético y la expansión no solamente es digamos, dentro de la casa ministerial de Comunidad de Fe Ministry, sino también para nosotros, ¿no? Y también para la persona, y también para los congregantes que no pudieron asistir a Megasim, pero pertenecen a la misma familia. Siento yo en mi espíritu que esta parte de la expansión de la que comentamos es que a nosotros nos ensancha, nos estira, nos hace crecer, pero yo creo que llegamos también con esa misma actividad espiritual con los congregantes, porque a ellos los entrenamos, los metemos a escuela, de discipulado, de escuela, bueno, todos los temas, hablando de la parte ministerial, y tenemos que estirarlos, porque hay unos que no se quieren estirar. Y bueno, los estiramos en su entendimiento, en su mente, en su corazón, y la parte de expandirse no solamente es territorial, sino también en el espíritu, ¿no? Alcanzar aquello que está destinado a ser alcanzado, pero necesita una preparación, ¿sí? Entonces, ¿usted lleva alguna encomienda para la Comunidad de Fe de Bolivia? Sí, dos palabras importantes en las que yo puedo resumir lo que yo vine a recibir es la de número 1, que eres tú el que le pones límite a tu don, y a tu ministerio y a lo que Dios quiere hacer. Él espera que tú le des el espacio para poder expandir. Sí. Entonces eso viene de la actitud del corazón.
Y otra cosa que puedo llevar para mí en lo personal y la casa que dirijo es que para poder obtener todo lo que fue dicho es que debemos de volver a encender el altar. Sin el altar encendido no hay nada. Es tiempo de volver y encender los tiempos de Dios. No se puede encender un altar ni se puede encender un púlpito si el altar en lo secreto no está encendido. Jesús pasaba horas con el Padre y en minutos hacía milagros. Y nosotros en este tiempo pues nos hemos convertido a pasar horas con la gente y minutos con el Padre, pero lo que traerá esa ola de milagros es que volvamos a pasar tiempo con Dios. Ay, algo sensible que acaba de tocar, no solamente conmigo, sino con toda la audiencia. Fíjese que hay muchas personas dentro del ámbito, digamos, cristiano, que se ha preocupado más en exponer lo que está haciendo que lo que realmente está haciendo en lo secreto. Y bien ha dicho, necesitamos pasar más tiempo en lo secreto con Dios para que Él manifieste en lo público. Porque algo que nosotros como hombres no podemos hacer, Dios lo puede hacer. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Entonces, se lleva eso. Profeta Julie Betancourt, le voy a hacer una pregunta incómoda. Dele. La pregunta incómoda, estamos hablando de expansión, de cosas nuevas, particularmente en su persona. ¿Qué se lleva de este magazine para usted? En lo personal, eso, necesito pasar más tiempo con Dios. Muchas veces pasamos atendiendo las necesidades del pueblo y hay una palabra clave en mi vida en la que nosotros pasamos más tiempo en la obra del Señor que con el Señor de la obra. Sí. Entonces eso es muy importante. Ese verso que muchos lo usan como lo que tú hagas en secreto, Dios te lo va a hacer manifestar en público, han creído que es lo que tú das. Ajá. Pero no es eso. No, en realidad es los tiempos que pases en secreto con el Padre, te lo va a recompensar en público cuando tengas que estar en una plataforma para predicar, para profetizar, para ministrar, para impartir a otros. Pero impartirás dependiendo de lo que recojas en secreto. Sí, muy de acuerdo. Entonces, yo me llevo, profeta Julie, acerca de que también tenemos que invertir en nosotros mismos. Nos hemos acostumbrado tanto los pastores y profetas y apóstoles en dar, que nos tomamos muy poquito tiempo de repente de comer, recoger. Este magazine, venimos a recoger, a comer y a ser ministrados. Gracias a Dios por la cobertura, gracias a Dios por Dios, que nos permite venirnos a recargar, venirnos a tomar aire fresco y llevarnos los costales llenos al lugar de nuestra residencia. Pero nos vamos, si había algo ahí, porque también tocaron esa parte de la sanidad del corazón. Como pastores, profetas y apóstoles, siempre tiene que haber ese pequeño detalle de continuar restaurando la parte interna del ministro. Exacto, es que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces nosotros necesitamos pasar tiempo en la presencia de Dios, en su palabra y también tomando agua de otros cántaros, del hombre que lleva el cántaro, que esa sería tu cobertura, sí, para luego vaciarlo. Nos llevamos mucho. Tú y yo llevamos mucho y nos vamos a ir a vaciar en el pueblo, porque así es como vamos a recibir nuevamente. Dando es como recibimos, claro. Pero no solo habla de dinero, sino de palabra también. Vamos a ir a vaciarnos en nuestros pueblos en estos próximos días. Sí, así es, porque la intención es que también ellos tengan esa expansión. Creemos que cuanto más capacitemos a nuestra gente, crecemos nosotros más como pastores, como ministros, como quien liderea una congregación, y fue un placer estar con ustedes. Profeta Julie Betancourt, fue un gusto tenerla con nosotros. ¿Podría decirle unas últimas palabras a nuestra audiencia, por favor? Sí, el gusto es mío, todo mío, gracias. Son gente que amo mucho, al pastor y su esposa y la casa ministerial que Dios le ha dado, pero también yo quiero mandarle un saludo a Fariseíto. Se ha convertido en
en un personaje que amo, así es que le mando un abrazo y espero que busque a Dios. Así es que, fariseíta, tienes mucho, mucho que decir y nos vemos enseguida. Así que regresamos después de estos cortes comerciales. Gracias, profeta. Estamos de regreso. Y quiero, Juan Carlos, Dime. agradezco la invitación de Profeta Yuli. Es un gusto y un placer conocerla, Profeta Yuli. En verdad, le mando un abrazo. Y mire que yo sí conozco a Dios. Los que no conocen a Dios es esta bola de gente, sepulcros blanqueados que están aquí. Todos estos chamacos. Y también aprovechando este momento, Profeta Yuli, si tengo la oportunidad de viajar a Bolivia, me acabo de enterar que usted es mamá de este Pablito Betancourt. Entonces tengo que hablar con usted de ese muchacho, Sí. loquillo. Estuvo aquí, Pastor Juan Carlos, Sí. pero ya vamos a hablar, Profeta Yuli, de ese muchachito. Que él también tiene que conocer a Dios. Bueno, Pastor Juan Carlos, Sí, dime. seguimos con el tema. Ok, perfecto. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 16, dice lo siguiente. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Estamos hablando de llamado, ¿cierto, Julius? Claro, Según las Escrituras, según esta cita de Juan 15, 16, dice la palabra de Dios que Dios nos escogió a nosotros. Te escogió a ti, Julius. así es. Entonces, tienes que predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, Julius. Siempre lo predico, con mi ejemplo. El arrepentimiento de pecados. Sí. Jesús es el Hijo de Dios. Sí. Ok. ¿Quieres que hagamos la oración de que aceptas a Jesús en tu corazón? No, sí, sigue con el tema, sigue con el tema. Ok, perfecto. Entonces, hablando de lo que estaba comentando profeta Julie Betancourt, habló acerca de la obediencia. Claro, De repente tenemos llamado, entendemos llamado, Julius, pero no obedecemos. claro, así como Pablito. Así como Pablito. No obedecemos porque sabes que la obediencia duele. Cuéntame. Sí, porque mira, déjame decirte, y esto va directo para los que se congregan y para aquellos que están sirviendo ya en la iglesia. Todos aquellos que están en el grupo de alabanza están en el grupo de alabanza porque les gusta hacer lo que están haciendo en el grupo de alabanza. Claro, ¿Sí? Entonces, esa no es obediencia, papá. Eso es servicio a la asignación que Dios nos puso. Y con gusto, con gozo, con pasión lo hacemos. Entonces, hay un antídoto en contra del orgullo. ¿cuál es esa? ¿Y sabes cuál es? ¿Cuál? El antídoto ante el orgullo es la obediencia. Ok, Entonces, ¿qué es lo que te gusta hacer a ti, Julius? pues me gusta enseñar a la gente sobre la palabra, Predicar. predicar. Ajá, Ok, entonces, te gusta servir en esa área. así es mi don, es mi talento. Ok, perfecto. Entonces, tú obedeces, tú piensas que estás obedeciendo cuando estás haciendo algo que te gusta dentro del servicio de Dios, Así es. pero no sería obediencia si te gusta hacerlo. Eh, ¿Cómo así? Sí, porque imagínate, ¿te gustan los niños? No, y eso que tengo 5. Y eso que tiene 5. Entonces, una cosa es que estés trabajando en el área de que te gusta servir según tu asignación y estás creciendo así, pero el antídoto para el orgullo es ponerte a servir en un lugar donde no te gusta servir porque ahí mueres a tu yo y haces en obediencia por amor a Cristo. Ok, Entonces, por eso es que te pusimos a Nachito. ¿cómo así? Sí, porque Dios ¿Cómo se atreven? porque Dios va a trabajar con tu paciencia con Nachito. Si ya basta con Sergio, que me lo pusiste como patrón, casi. Pero Nachito, pobrecito Nachito, necesita conocer a Dios. Necesita conocer a Dios, Nachito.
Entonces, un lugar en donde uno obedece es de repente hacer lo que no nos gusta hacer. Porque hay personas que, por ejemplo, están dentro de la iglesia y dicen, no, yo lavar baños de ninguna manera. Yo hacer el aseo no de ninguna manera. Ni en mi casa lo hago. Por eso tengo a mi marido para que lo haga. O por eso mi marido contrata sirvientes para que lo haga. Pero de repente tenemos que hacer eso. Fíjate algo que nos comentó este profeta Marjorie. Saludos a profeta Marjorie. Saluda. Julius. Así, profeta Marjorie, saludos. También a Pastor Williams, por favor, salúdame. Pastor William, saludos. Saludos a los ministros y a los apóstoles y profetas allá en Miami, Florida, los Saludos. Team Santos. Bueno, lo que nos estaba contando profeta Marjorie Santos es que en algún momento cuando ella empezó a profetizar y ya tenía un ministerio, el apóstol Germán Dávila le dijo, mira, muy bien, muy bonito, muy linda, tú que profetizas, que tienes la palabra de Dios, pero mira, toma. Y que en ese momento dice que profeta Marjorie le recibió una franela y un cubo de agua y dijo, mira, ¿ves esos vidrios que están ahí arriba? Y ella le dijo, sí, bueno, los quiero limpiecitos. Wow. Entonces, profeta Mario le decía, dice, yo con ministerio, siendo profeta, yo con esto, me tuve que subir a la escalera y limpiar vidrios. Entonces, de repente, no es que nosotros nos pongan a hacer algo que no nos gusta, sino que de repente tenemos que hacer eso para matar al yo y que el Espíritu Santo siga fluyendo en nosotros. O sea, la misma palabra de Dios dice, mata la carne, porque hay una pelea entre el espíritu y la carne. Si la carne se muere, entonces el espíritu vivifica, o sea, crece más. Entonces necesitamos hacer algo para sujetar a la carne y una de esas maneras es la obediencia en algo que no es mi asignación y no es mi lugar de desarrollo. Sí, entonces de repente te dices, a ti no te gustan los niños, pero ¿qué te parece si en algún momento te mandamos a trabajar con niños y con jóvenes? Oh, repite Pues, eso. Te vamos a mandar con jóvenes y con niños para servir. pues ya lo tendría que hacer. Sí. ¿Sí me explico, Julius? ¿Qué piensas de Claro. eso? Pues entonces, ¿tú crees que he cambiado en estos días que he estado con ustedes? Pues fíjate que ya no han sido días, han sido meses. Aunque no tenemos programación diaria, pero has convivido con nosotros, has convivido con Sergio y sobre todo con la capitana Eni, porque me imagino que sí te manda para allá, para arriba, para abajo y todas las cosas las quiere perfectas. Pues ves que te digo que vengo del mercado. Ay, Dios santo. Y que, bueno, ¿cuál va a ser el menú del día de hoy? Pues yo creo que me va a poner a hacer chilaquiles o algo así de chiladas, no sé. Ok, pero oye, ¿te gusta la comida mexicana? Ah, sí, claro. Me gusta comerla, más no hacerla. Ah, ok, ok, ok. Perfecto. Entonces, esa parte de la obediencia es importante. Claro. Obediencia no es hacer lo que me gusta, podremos decirle. Fíjate que hay una cita en la Biblia donde dice que Cristo aprendió obediencia en la cruz del Calvario. Imagínate, teniendo a Jesús, sabiendo qué es lo que iba a pasar en la cruz del Calvario, sabiendo que por unos segundos el Padre lo iba a dejar por cargar el pecado del mundo, aún así tuvo que obedecer. Por eso está escrito en la Biblia que Cristo aprendió obediencia en la cruz del Calvario. Hay cosas que no nos gustan hacer, hay cosas que no nos gustan pasar, hay cosas que de repente no entendemos, pero lo tenemos que hacer, lo tenemos que pasar, tenemos que cruzar ese desierto, porque el desierto no fue puesto para que habitemos en ella, sino para que lo crucemos para tomar la tierra prometida. ¿Cuál tierra prometida? Las promesas, las palabras proféticas que se nos han lanzado y que se tienen que cumplir en un determinado tiempo. Entonces, la obediencia es importante, Julius. Sí, claro. Y sabes que al principio puede costar mucho trabajo, pero después de que pasa días, semanas, meses, te das cuenta que no fue tan difícil. Sí, la verdad es que sí. Una vez superada la prueba, te dices, bueno, en verdad, sí tuve la ayuda de Dios para poder pasar por eso, ¿no crees? Claro. Muy bien, Julius. Pues mira, qué bonito estar hablando de estos temas. Espero que la gente le guste y siga conectada con nosotros. Le mandamos un saludo a toda la audiencia. Y bueno, vamos a cortes comerciales y regresamos con nuestro cierre de este maravilloso tema. Así que llamado es nuestro tema del día de hoy. Así que bendiciones y regresamos.
Hola, ya estamos de regreso. Julius, ya estamos de regreso. Venimos de regreso. Sí, oye, este Nachito no ha llegado. Yo le pedí un vasito de agua y nada más, nada de nada. No puede ser. Hay que meterlo en disciplina a ese Nacho. Ese Nachito, no puedo creerlo. O hay que Pues, hablar con él, ¿no crees? pues es que está a cargo tuyo, ¿no le llamaste? Pues, oye, ¿por qué no le hablaste a Nacho? Bueno, seguimos. Ok, bueno, vamos a agradecerle a todos aquellos que están aquí en producción. Producción, muchas gracias por su apoyo, por su trabajo. Ustedes son parte del equipo y gracias también a Nacho, gracias a los que están en cámaras, a los de iluminación, a los de maquillaje, a aquellos que nos de utilería, todos, gracias por estar trabajando en este maravilloso programa. ¿No crees que deberíamos de agradecerles Julius? Sí, claro, les agradecemos en verdad, chicos, por todo su esfuerzo, pero sigan echando más ganas. Sí, claro. Bueno, sabes, conociéndote, Julius, eres muy exigente, ¿eh? Sí, claro, soy muy exigente. Sí, pero de acuerdo al termómetro de la exigencia, cuando uno es exigente también intenta dar lo mejor de cada uno de nosotros. Claro, Has dado lo mejor de ti. al 100%. Ok, perfecto. Es que tú nunca te equivocas. Nunca. Sí, eres perfecto. Así es. Bueno, gracias a Dios. Fíjate que yo no soy perfecto, sí me equivoco, pero Júntate más conmigo entonces. ok, fíjate que con la ayuda del Espíritu Santo estoy mejorando cada día. Y claro, con tu amistad, por supuesto. Claro, aunque no somos amigos. ¿No somos amigos? No. Tú me habías dicho que ya estaba a una rayita de nada de ser tu amigo. Bueno, ya vamos viendo, vamos viendo. Ok, espero que al final de este programa ahora sí me pueda recibir por lo menos un abrazo. No. Mira, lo que dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. Ajá. Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Acerca del llamado, acerca de la obediencia, nosotros tenemos que ayudar a la gente para que se acerquen a Cristo. Porque la gente no nos va a obedecer a nosotros, Julius. Claro. Tú tal vez conoces la palabra, la ley, todo, conoces toda la Biblia, pero, ¿sabes? La gente de repente no quiere obedecer a las personas, aunque tengan, digamos, no sé si llamarle jerarquía, ¿cómo le podríamos llamar? ¿Un llamado? Ajá. Que Mejor. que están ejerciendo un llamado. Así es. Pero mira, lo más importante es que conozcan al Espíritu Santo y que obedezcan al Espíritu Santo, ¿no crees? Sí, claro, ya hablando en serio, sin bromas ni humor. Es correcto. Debemos de aprender a obedecer, ¿no crees? Sí, de repente la parte de la obediencia es una honra a aquellos que se han puesto como líderes en nosotros. Si nosotros honramos esta parte, tendremos derecho de los beneficios que, que resultan de la honra, tanto a títulos, tanto a personas que nos dirigen, que nos liderean y que de alguna manera a veces nos aconsejan y nos cuestionan ciertas decisiones. Entonces, según de Tesalonicenses habla de esto, acerca de que nosotros debemos de ser ejemplo porque Cristo fue ejemplo para nosotros al momento de obedecer a Dios, ¿cierto? Así es. Y ahora, para concluir este maravilloso tema, ir cerrando, el altar encendido es precisamente el resultado de la obediencia. Ok. Si nosotros entendemos llamado, somos obedientes, entonces el altar se mantiene encendido. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento mantener el altar encendido es llevar sacrificios. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Y por esos sacrificios, pues la gente, los sacerdotes se mantenían activos, se mantenían encendidos. ¿Por qué? Porque cada mes, cada año, cada cierto tiempo, había una fiesta programada en el pueblo de Israel. Y entonces cuando tú programas una actividad, entonces la gente, los creyentes se mantienen activos y expectantes a que llegue esa fecha. Pero ¿qué pasa ahora que ya no necesitamos ofrecer más sacrificios? Porque el sacrificio más grande para la redención de cada uno de nosotros, pues ya fue hecho por nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, ¿qué pasa con la gente? ¿Qué hacemos para mantener un altar encendido? Porque unos dicen, el altar encendido se mantiene por oración, pero es que la oración es un estilo de vida, no es algo que tienes que hacer para que se mantenga el altar encendido.
La oración es parte relacional para comunicarnos con Dios, ¿no crees? Así es. Entonces, el altar encendido se enciende por obediencia. No le encendemos nosotros como seres humanos. El altar encendido se enciende por medio del Espíritu Santo, por la llenura del fuego de Dios, por consecuencia de la obediencia hacia un llamado. ¿De acuerdo? ¿Estás de acuerdo conmigo, Julius? Sí, sí, claro. Entonces, Perdóname, es un reto más personal por cada uno de nosotros, porque bien dices, la oración puedes hacerlo como un check de llegada o de salida, como si fuera un trabajo. sí, Incluso en la adoración, si pudiera hacer un entre comillas con mi manita, lo haría. Pero, pero incluso uno puede decir, es que estoy cantando en la iglesia, estoy cantando en la congregación o incluso estoy cantando en la casa, pero eso tampoco te mantiene con el altar encendido. Es correcto, la obediencia te hace o casi casi te obliga de día a día, minuto a minuto, estar en comunión o en intimidad con Dios. exacto. Entonces, porque la obediencia no es a ningún ser humano, la obediencia es a Dios. Así es. Entonces, cuando nosotros obedecemos, entonces mantenemos un altar encendido. El fuego empieza a disminuirse cada vez que nosotros no queremos obedecer. Sabemos, dice la palabra de Dios, que es pecado no hacer las cosas que tenemos que hacer porque fue requerida por nuestro Dios. Entonces, si nosotros obedecemos, oramos, y más que orar, porque conocer a Dios no se trata de comunicación solamente, sino de adoración. Porque la palabra de Dios dice que Dios está buscando a aquellos que adoran en espíritu y en verdad. No está buscando a alguien que solamente le grita desde lejos. ¿Estás de Claro, acuerdo? claro, claro, sí, totalmente de acuerdo. Había gente que solamente le gritaba a Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, pero no se acercaba. Había un ciego en el estanque de Betesda que cerca del estanque del Betesda que recibió la vista. Y los discípulos preguntaban, o los fariseos, no me acuerdo, preguntaban, ¿y por qué él nació así? ¿Pecaron sus papás o pecó él? Y Jesús les dijo, dice, no, ni sus papás ni él, sino era para que se manifestara el poder de Dios. Cuando recibe la vista esta persona, entonces Jesús le dijo, vete, pero él no se quería ir, no dejaba de adorar a quien le entregó la vista. Entonces, el altar encendido se mantiene encendido por la adoración y por la obediencia que nosotros ejercemos en el santo ministerio. No hay otra cosa. Cuando adoramos, obedecemos y estamos en el llamado, entonces estamos completos en todas las áreas de nuestra vida. Podemos hacer lo que necesitamos hacer sin necesidad de desviarnos. La gente está pasando por situaciones difíciles de falta de relaciones sanas en su matrimonio, enfermedades físicas, enfermedades mentales, porque están separados de Dios. Busquemos a Dios. Julius, por favor, manden un mensaje antes de terminar el programa a nuestra audiencia. En verdad, necesitamos buscar a Dios. Solamente también necesitamos un acto de fe, creer en Dios, porque si le creemos en Dios, entonces la obediencia también va a fluir naturalmente y no nos va a costar nada, absolutamente nada. No vamos a reclamar, no vamos a reprochar, no nos vamos a enojar, no nos vamos a enfadar, porque sabemos que confiamos en Dios en todo momento. ¿Por qué? Porque la fe se pone en obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, y entonces la manifestación del Espíritu, como bien dices, hace su acto día con día. Muy de acuerdo. Así que, amada audiencia, nos vemos en nuestro próximo programa. Esto fue Lo que no sabías de la La iglesia. iglesia.